Se han filtrado datos muy interesantes de las gráficas Vega y Navi de AMD, que saldrán en los próximos años. En este vídeo vamos a hablar sobre ello. Vamos a ir por orden cronológico. Durante los 3 primeros meses de 2017 tendremos con nosotros la gráfica tope de gama Vega 10, que contará con 64 unidades de cómputo y nos dará una potencia de cálculo de 12 teraflops. Saber cuál será su rendimiento es muy difícil, pero si nos fijamos en la RX 480 tenemos un 77% más de unidades de cómputo. Casualmente, mirando benchmarks, la GTX 1080 es exactamente un 77% más rápida que la RX 480. Por lo tanto, esta nueva gráfica de AMD vendría a competir con la GTX 1080. Ahora bien, lo interesante de esta gráfica es que contaría con 16 GB de memoria HBM2, con un ancho de banda de 512 GB/segundo, versus los 320 que tiene la GTX 1080, o los 480 de la Titan X Pascal. Por lo tanto, estaríamos ante una gráfica muy interesante para resoluciones 4K. Además, resuelve el principal problema que tenía la Fury X, que aunque tenía memorias muy rápidas, tenía solo 4 GB de VRAM, por lo tanto se quedaban cortos a 4K. Eso sí, el ancho de banda, pese a usar HBM2, no ha aumentado, seguimos con los 512 GB/segundo que tenía la Fury X. Por lo tanto, estas nuevas memorias solo ayudan a aumentar la capacidad, tenemos 16 GB de sus 4. En cuanto al consumo, tendríamos un consumo de 225 vatios, bastante más que la 1080, que consume unos 160. Consume bastante más, pero está dentro del rango aceptable. También se dice que durante el verano de 2017 podríamos ver una Dual GPU Vega 10, es decir, tendríamos dos núcleos de la gráfica que hemos estado hablando montados en un mismo PCB, es decir, un Crossfire pero montado en una misma tarjeta. Eso sí, vendría bastante capado de frecuencias porque tendría un consumo de en torno a los 300 vatios. Ahora pasamos a Vega 11, aunque sea un número más alto, en AMD van al revés, son las gráficas de gama media y baja. Durante la segunda mitad de 2017 veremos como las gráficas Vega 11 sustituyen a las gráficas Polaris, es decir, las RX 480, 470, 460 van a ser sustituidas por las RX 485, 775, 675, que serán las mismas gráficas con las mismas especificaciones pero basadas en la arquitectura Vega 11, por lo que podemos esperar un poco más de rendimiento y un poco menos de consumo. No creo que haya una gran revolución, aunque seguramente el tener un proceso de fabricación ya pulido durante más de un año permita que, manteniendo el consumo, se puedan subir bastante las frecuencias. Algo así como pasó en su día con la HD 7970 y la HD 7970 GHz Edition, que era la misma gráfica subida de frecuencias. Seguramente veamos algo así a finales de año y veamos una 480 con unas frecuencias bastante más altas y consumiendo parecido. La arquitectura Navi no hará acto de presencia hasta 2019, es decir, no veremos las RX 500 hasta 2019. Por último, tenemos Vega 20, aunque esto ya es más pura ciencia ficción que otra cosa. Se habla de una arquitectura que vendría a 7 nanómetros, haría uso de 32 GB de memoria HBM2 con un ancho de banda de 1 TB/segundo, su TDP sería de unos 150 vatios y tendríamos 64 unidades de cómputo. ¿Por qué digo que esto es ciencia ficción a día de hoy? Porque todavía no hay nadie capaz de producir chips a 7 nanómetros de alto consumo de forma rentable. Es decir, los procesos de fabricación están, pero aún no es rentable empezar a producir a 7 nanómetros. Todavía no hay módulos de tanta capacidad HBM como para poner 32 GB en una gráfica. Y todavía no existe ninguna placa base con PCI 4.0. Por lo tanto, estas gráficas tardarán bastante en venir y habrá que ver con qué especificaciones llegan y tal. Según AMD, llegaría en algún momento entre Vega 10 y Navi 10. Por lo tanto, quizá podría llegar a ser en 2018, pero bueno. Creo que estas especificaciones y tal son por decir algo y no es nada final, no es nada que tengan pensado hacer de momento. Por lo tanto, ya veremos en 2018 qué es lo que sale. Es muy pronto para hablar de eso todavía. Y eso es todo lo que sabemos de momento. Vega 10, la arquitectura que competiría con la 1080 y seguramente habrá alguna gráfica menos potente que compita con la 1070, llegarían durante los 3 primeros meses del año que viene. Prometen mucho, sobre todo para la gente que quiere jugar en altas resoluciones, y espero que no defraude. Y a medida que vayamos sabiendo más, que supongo que en las próximas semanas o meses se irán filtrando más cosas, pues haré un nuevo vídeo. Hasta el siguiente.